Si eres de los profesores o profesoras que nunca ha utilizado las pausas reflexivas en su aula de clase, te estás perdiendo de un momento de aprendizaje muy valioso y te recomiendo que te quedes hasta el final de este episodio del podcast Educación Médica MX. Pues empecemos. Una pausa reflexiva, como su nombre lo indica, es un momento en el transcurso de la clase donde tú como profesor o profesora haces un alto, te detienes para ofrecerle a los estudiantes un nuevo estímulo que les va a permitir reflexionar sobre lo que se lleva aprendido hasta ese momento de la clase. Y ahorita vamos a recorrer una serie de beneficios en el aprendizaje que ofreces como profesor al realizar una pausa reflexiva. Sobre todo si tú eres de los profesores que está impartiendo conocimientos teóricos que a veces son difíciles de procesar y la pausa reflexiva te va a dar una nueva experiencia en el aprendizaje de tus alumnos. Y vamos con el primer beneficio. Es que por medio de esta pausa reflexiva, tú vas a ayudar a tus estudiantes a que consoliden el conocimiento. Esto permite que los estudiantes durante la pausa procesen, asimilen los conceptos que llevas explicados hasta ese momento de la clase antes de seguir avanzando. Y esto te aseguro que va a mejorar mucho la retención de los conceptos que están aprendiendo. El segundo beneficio es que también puedes utilizar esta pausa reflexiva para relacionar el concepto teórico con la clínica, con los pacientes reales. Esto ayuda a conectar mucho la teoría con la práctica por medio de situaciones clínicas reales, y la experiencia que les vas a dar a los estudiantes en esta pausa es que van a encontrar rápidamente aprendizajes significativos porque ellos pueden observar que lo que están aprendiendo en la teoría sí se aplica en el escenario real de su carrera profesional. El tercer beneficio es que por medio de la pausa reflexiva vas a fomentar el pensamiento crítico, promoviendo en los estudiantes el análisis de la información, la síntesis o el resumen de la información vista hasta ese momento y la evaluación de dónde pueden ellos a colocar o verificar que la información se ve en la parte clínica en contextos reales. El cuarto beneficio sería que la pausa reflexiva va a permitir que los estudiantes reduzcan la sobrecarga cognitiva. Eso es cuando ellos se saturan de información y posteriormente no pueden juntarla y mucho menos pueden explicarla. Así que la pausa reflexiva permite a los estudiantes reflexionar, organizar sus ideas, y esto va a hacer que se sientan menos abrumados porque esta pausa les va a permitir acomodar bien sus ideas. Y otro de los beneficios que quiero compartirte es que la pausa reflexiva va a mejorar la participación de los estudiantes en tu aula de clases. Esto requiere que tú como docente invites a algunos estudiantes a reflexionar, a compartir sus ideas y expresar algunas de sus dudas durante la pausa reflexiva. Y por último, vamos a ver que la pausa reflexiva va a permitirte a ti como docente identificar claramente cuando un concepto fue mal entendido o mal explicado y corregirlo a tiempo. Y bueno, ahora vamos a compartirte algunas estrategias para que implementes estas pausas reflexivas en tu aula de clases. Quiero aclararte que con la información que te estoy dando, tú puedes avanzar y experimentar otras estrategias para que tus estudiantes hagan esta pausa, reflexionen y recuperen la información aprendida. Y la primera estrategia que te quiero compartir se llama el minuto de reflexión. ¿Cómo vamos a implementarlo? Durante la clase vas a hacer la pausa o hacer un alto en la clase durante un par de minutos después de haber presentado conceptos o el tema relevante que se está aprendiendo en ese día. Vamos a pedir a los estudiantes que reflexionen lo que se llevan hasta ahorita, qué es lo que te está llevando de información. Puedes pedirle que anoten las ideas claves
O retarlos un poquito más, es con la información que llevamos, formulen una pregunta y también puedes dar otra opción como que investiguen en dónde o en qué situación clínica de pacientes reales pueden ver este concepto que se está aprendiendo. Esta estrategia va a fomentar la organización mental de los estudiantes y te va a permitir a ti como docente identificar las dudas o los conceptos que tienen que ser reforzados sobre el tema que se está viendo en la clase. La segunda estrategia, esta es más común que la veamos en las escuelas de ciencia de la salud, es una pregunta clínica retadora o un caso clínico que te permita aplicar los conocimientos. En caso que decidas hacerla en forma de pregunta, tiene que ser una pregunta bastante compleja que no se conteste con un sí o con un no, sino con una explicación. De esta manera, los estudiantes deben analizar los conceptos aprendidos para acomodarlos y poderle dar respuesta a esa pregunta detonadora. Otra forma es, como lo mencioné hace un momentito, construir un caso donde el concepto aprendido quede manifiesto y explicarle o preguntarle, perdón, a los estudiantes que enlisten o que describan los mecanismos que se están viendo en ese caso de acuerdo a la información aprendida. También podemos generar un debate para escuchar opiniones, para escuchar puntos de vista y conectar las reflexiones. El beneficio que tiene esta pregunta detonadora o un caso clínico de aplicación es que vas a facilitar que los estudiantes apliquen los conceptos teóricos en escenarios clínicos y de esta manera se fomenta el aprendizaje colaborativo cuando se hace en equipo o en grupos donde hay mucha participación. Otra estrategia, dependiendo del tiempo que tú tengas, es pedirle a los estudiantes, ya sea en grupos o en forma individual, que elaboren un mapa mental donde tú pones la idea central y pides que los estudiantes durante los siguientes 3 a 5 minutos trabajen en equipo para construir las siguientes ideas del mapa mental relacionando los conceptos teóricos que han aprendido hasta el momento de la clase. Entonces, vamos a ver que estas estrategias o esta estrategia de pausa reflexiva va a promover tanto la recuperación de información, la organización de las ideas. Cuando hacemos mapas mentales también fomentas el aprendizaje visual, el trabajo en equipo, la colaboración. Y vamos a ir concluyendo este tema. Cuando incorporamos estas pausas reflexivas en una clase, vamos a fortalecer el vínculo entre la teoría y la práctica, vamos a fomentar la participación activa, vamos a mejorar también la comprensión de conceptos que pueden ser complejos desde una perspectiva amigable y relajada entre los estudiantes. Así que te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este episodio y me gustaría que me contaras cómo funcionó, cómo te funcionó el incorporar estas pausas activas y déjalo en los comentarios y muchas gracias por seguirnos en estas redes sociales y en este podcast que se llama Educación Médica MX y nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Ismael Piedra.